SER Podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a SER Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues aquí, vestidos de gala, ¿no? En este siglo XIX, pleno romanticismo, y yo creo que con ganas de desentrañar las virtudes, los méritos y los deméritos de un personaje que ha pasado a la historia por méritos propios. Desde luego, George Gordon Byron. ¿Ah? Es el icono de la literatura romántica inglesa, con sus también muchos elementos, ¿no? Lindando el mundo de la literatura de terror con Drácula, con Frankenstein, porque en realidad era un grupo de autores que todos más o menos estaban en conexión unos con otros, ¿no? Sí, aquella época fue una época muy fértil a todos los niveles, ¿no? Cuando hablo de fértil no solo me refiero en el mundo de la literatura, también en el mundo del arte, en el mundo de la música y, cómo no, en el mundo de la política, porque el romanticismo lo que hace es exacerbar los sentimientos, por una parte, las emociones, pero también el nacionalismo. Entonces eran épocas donde algunos países se estaban independizando, otros estaban pues en búsqueda de esa independencia, como pasaba a Grecia, que luego él toma partido, ¿no?, por ese bando griego en contra de los otomanos, de los turcos, y era pues un momento muy factible para que gente muy afín, y sobre todo en Inglaterra, pues se unieran, fueron amigos. Y bueno, y la amistad que tenía Lord Byron era muy amplia, porque era un tío muy carismático, era una persona muy sociable, también muy peligroso si le tenías como enemigo, pero una persona muy viajada y con sentimientos encontrados en su propio país, en Inglaterra, porque por una parte le odiaron a muerte, y de hecho le consideraban pues un tío antipatriótico, un sodomita, un personaje con unas costumbres deslendables, y sin embargo cuando muere, pues dice, pues no era tan malo, ¿no? Mira qué majete y tal. ¿No? Claro. En fin, fueron cambiando un poco las costumbres, pero es cierto que una cosa es la vida literaria de Lord Byron, otra es su vida personal, ¿no? Y otra es las consecuencias y la influencia que generó Lord Byron en muchísimos escritores posteriores, pero también coetáneos, tú lo has dicho. Él fue muy amigo de Shelley, él fue muy amigo de la esposa de Percy Shelley, que era Mary Shelley, que fue la autora de Frankenstein. Él fue muy amigo, por supuesto, del médico Polidori, que es el que escribió El vampiro. Fíjate que estamos hablando de Frankenstein y el vampiro, que son dos obras por excelencia, ¿no?, del género de terror, y que surgen alrededor de una velada, ¿no?, en la Villa Diodati, en Suiza. Es muy conocida porque se han hecho películas, por ejemplo, Gothic o Remando al viento, lo cuentan y no vamos a entrar en muchos más detalles. Pero es cierto que él, ya te digo, se codea con lo más granado de la sociedad intelectual y cultural de Europa, porque una vez que se marcha de Inglaterra, bueno, más que marcharse, huye, ¿no?, de Inglaterra en 1816, es un año clave en su vida. Y es que visita muchísimos países, ¿no? Está, por supuesto, en Portugal, está en Alemania, está en Francia, está en Grecia, como no, y está en España. Y como no, pues en España haciendo de Casanova y haciendo de las suyas. Entonces, claro, la biografía de Lord Byron, con solo 36 años que vivió, pues claro, al final buscó la muerte casi de forma deliberada, ¿no?, cuando se marchó a Grecia y encima a luchar en el primer frente de batalla. Pues sí que ha dejado muchísimas anécdotas, muchísimas circunstancias que yo creo que son dignas de conocer, y por eso le vamos a dedicar este cronovisor. Bueno, desde luego que merecía la pena, ¿no? Por aquí han pasado algunos de esos compañeros de esa reunión mítica, ¿no?, en la historia de la literatura de terror, pero queríamos también que fuera el propio Lord Byron quien protagonizara uno de estos cronovisores. Jesús Callejo, como siempre, tenemos delante el teclado de nuestra máquina del tiempo, de tu máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que propones en esta semana para conocer los secretos de Lord Byron? La fecha es el 2 de enero de 1815. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Joder, Jesús, qué rasca. La semana pasada me llevabas a Gobekli Tepe, también en octubre, ahí a la altura.
esa de la colina y, joder, aquí 2 de enero, no dejas ni celebrar casi el comienzo de año. Qué rasca, ¿dónde estamos? Bueno, estamos casi en un lugar indiscreto, ¿no? Porque estamos en la noche de bodas de Lord Byron, cuando se acaba de casar con Ana Isabel Noel Byron. En fin, uno de sus muchos amores, iba a decir, porque ya anteriormente tuvo algún que otro amor y algunos con sus primas, o sea, no tenía ningún tipo de perjuicio sanguíneo en ese sentido. Pero con Ana Isabela, que por cierto era una mujer sumamente interesante en matemática y en sus amistades más íntimas tenía un apodo, que era la princesa de los paralelepípedos o de los paralelogramos, se llamaban de las distintas maneras. Es decir, que conocía muy bien la geometría y la matemática y estaba muy interesada sobre todo en las ciencias. Y claro, dices, ¿qué pinta, no? Lord Byron con una mujer de estas características que parece que no iba un poco en su misma línea. Y efectivamente no iba en la misma línea y por eso hemos venido a la noche de bodas. Es un año muy importante, 1815, igual que va a ser el siguiente. Acaba de publicar sus melodías hebreas. Y bueno, se ha ido pues a un balneario en Yorkshire, que es donde estamos ahora. Entonces, bueno, de forma, ya te digo, indiscreta casi, hemos venido porque ahí se está produciendo un momento muy importante en su vida, y es que está declarando un poco en fin, sus intenciones a su mujer, a Ana Isabela Noel, y le está diciendo unas palabras textuales que han pasado a la posteridad y van a pasar ahora mismo, que lo estamos viendo y lo estamos oyendo. Dice: te arrepentirás de haberte casado con el diablo. Fíjate tú qué palabras, ¿no? Claro, él ya tenía... Vaya fama que le precedía y él sí. Mismo pues reconocía casi esa mala fama. No, por supuesto. A ver, ya lo sabía. Bueno, lo que a lo mejor pensaba, dice, a ver si le cambio. Sí. En fin, la luna de miel ya fue bastante Seguro complicada. Que la va a cambiar, sí. Fue bastante... Seguro que la va a cambiar, sí. Sí, no, ya de casta le viene al galgo. No, y además en la forma que tenía ya de vestir en esta época, bueno, luego comentaremos también un poco sus peripecias y sus anécdotas en la Universidad de Cambridge, en fin, su amor a los animales, a vestir de una forma excéntrica, a beber, a estar con sus amigos, a provocar saraos y por supuesto pues su afición también por el boxeo y por otro tipo de deportes. Bueno, pues en esta luna de miel, cuando pasaban por un pueblo, o sea, corremos un poco más, ¿no? Nuestra aguja del cronovisor, pues hay otra anécdota muy significativa y es que están sonando las campanas, ¿no? El campanario de la iglesia, están sonando las campanas y suenan a muerto, ¿no? Está claro que ha habido un fallecido y Byron no se le ocurre otra cosa que decir a su esposa: seguro que estas campanas tocan por nosotros. Son indicios como bastante significativos del poco futuro que tenía esta relación sentimental. Y efectivamente, así ocurre. Por eso era el traerte, ¿no?, a este momento de su boda, porque la boda dura nada, unos cuantos meses, porque en 1816, en fin, 9 meses después, tiene a su hija legítima, cuidado, tiene otras hijas que parece que son ilegítimas y se le asocian a él la paternidad, pero tiene una hija legítima con Ana Isabel Noel. ¿Sabes qué hija es? Ada Byron. ¿Recuerdas que también dedicamos un cronovisor? Sí, dedicamos un cronovisor a ella, una de las mujeres más extraordinarias en la historia de la ciencia. Claro, exactamente. Pero bueno, es tener la hija, que la tiene el 10 de diciembre de 1815 y a principios de 1816, pues bueno, ya ve el comportamiento su esposa de cómo es el marido, ¿no?, el hombre con el que se ha casado, y la acaba abandonando. Y evidentemente, pues prácticamente Augusta Ada Byron, pues no le llega a conocer, porque incluso revelan la paternidad pues casi un poco más tarde, cuando ya su fama pues empieza a ser un poco más positiva de la que tenía en aquel momento. Pero Ada Byron, la condesa de Lovelace, sabes que ella se hace famosa sobre todo porque crea el primer algoritmo codificado destinado a procesar una máquina, la máquina analítica en aquel momento de Charles Babbage, y pues está considerada la primera programadora de ordenadores de la historia. Tenía 8 años cuando Byron murió, o sea que imagínate que prácticamente lo poco que le comentaron de su padre, poco sabía ella, ¿no? Pero es curioso porque hay una similitud. Byron siempre tuvo mucho cariño por su hija, por esta hija que no podía ver, porque él nunca más regresó a Inglaterra. Una vez que él se marcha de allí, en 1816, ya no vuelve más a Inglaterra, pero por eso, porque le considera una apátride y porque él ya no tiene ningún interés en ver a sus conciudadanos. Y al final tienen esa carencia, por una parte la hija, ¿no?, de no conocer realmente a su padre, y su padre por no haber tenido una estrecha relación sentimental con su hija. Pero los dos
y estos los guiños de la historia y de la vida, los dos mueren a los 36 años. O sea, Byron muere 36 años y su hija, qué curioso, muere también con 36 años. Bueno, pues todo esto es un poco el momento, esos rumores, ¿no?, de relaciones incestuosas que ya en aquel momento se hablaba que tenía Lord Byron, incluso con su media hermana, con Augusta, de que se rumoreaba en aquella época que tuvo a su hija, a Medora. Y claro, con los poemas antipatrióticos, con su acusación de sodomía, con el ostracismo social que él sufrió, pues al final abandona Inglaterra en 1816. Justo en 1816, donde se produce esta velada en la villa Diodati que te acabo de comentar, a las orillas del lago Leman, y donde se produce el surgimiento de las dos grandes novelas góticas, que son Frankenstein y El vampiro. Así que este es el caldo del cultivo en el que se desenvuelve nuestro querido personaje Lord Byron. Tengo una idea. ¿Por qué no vamos a Ginebra y vemos el Mont Blanc? Y remamos en el lago y conocemos los paisajes que inspiraron a Rousseau. Sé a qué paisaje se refiere Clara. Su paisaje se llama Lord Byron. Oídme. Voy a cantaros un canto albanés. Os pido mucha atención y silencio. Es un canto muy antiguo de las montañas de Albania. Cantad conmigo. La idea se me ocurrió de repente. Creo que todas las ideas vienen de repente. Siempre te preguntan de dónde has sacado la idea y a posteriori, evidentemente, se puede uno remontar a encontrar antecedentes, referencias, pero las ideas vienen de repente y en este caso la idea fue una imagen de Mary Shelley escribiendo. Esto sobrevino cuando, por cierto, paseaba por la calle, lo recuerdo muy bien, y enseguida tuve la impresión, el impulso, la intuición de que tenía que hacer esta película. Ya sé de qué materia está hecha mi criatura y el espíritu que la mueve. Todo lo que es viene de mí. Siempre he sido yo, desde el momento en que al nacer maté a mi madre. Mucho antes de que él se desprendiera de mí y empezara a vivir y a moverse por sí solo. Ahora ya no puedo detenerle. ¿Qué puedo hacer, Dios mío? ¿Qué puedo hacer? Si has tenido poder para escribir nuestro destino, ten ahora fuerza para aceptarlo. Tuve la impresión de que Mary Shelley, en su libro Frankenstein, no solo había actuado como escritora o como novelista. Tuve enseguida la impresión, corroborada por cierto por sus cartas o su diario, de que la criatura realmente se le había parecido de la misma manera, en cierto sentido, en la que ella se me apareció a mí cuando cruzaba una calle de Madrid. En el verano de 1816 visitamos Suiza y nos convertimos en vecinos de Lord Byron. Resultó ser un verano húmedo y desagradable. La lluvia incesante nos impedía con frecuencia salir de casa. Unos volúmenes de historias de fantasmas, traducidos del alemán al francés, cayeron en nuestras manos. No he vuelto a leer aquellas historias desde entonces, pero permanecen frescas en mi mente como si las hubiese leído ayer. Mary me ha prometido que va a escribir una historia de terror. Que cada uno escriba la historia más terrorífica que sea capaz de imaginar. Yo me urgí a mí misma a pensar una historia que hablase de los misteriosos temores de la naturaleza y que despertase el más intenso de los terrores. Una historia que creara en el lector miedo a mirar a su alrededor, que helase la sangre y acelerase los latidos del corazón. Jesús Callejo, escuchábamos ahora a Gonzalo Suárez, director de la película Remando al viento, del año 1988, la has mencionado antes, ¿no? Una de las películas, una coproducción internacional en la que aparece Hugh Grant haciendo de Lord Byron. Para mí el mejor Lord Byron de todos, Hugh Grant. Sí, porque te iba a decir, investigando un poco la vida privada de Hugh Grant, también es un poco un tío muy atractivo, bisexual, muy elegante, es decir, tenía muchos elementos, ¿no?, en común con lo que vemos en la figura de Lord Byron, ¿no? Quizás era llevar su propia vida a la pantalla, ¿no?
Sí, algo así. Le faltaba la cojera. Ya sabes que Sí. Lord Byron se caracterizaba por esa cojera de nacimiento que él tuvo, era patizambo, y de hecho, claro, tuvo una relación también bastante conflictiva con su madre, ¿no? John Byron, su padre, Jack, como le llamaban, tenía acreedores y fallece cuando era muy joven. Lord Byron tenía 3 años. Entonces la relación que tuvo fue con su madre, y para que veas cómo se llamaban esa relación de amor-odio, que su madre le llamaba a su hijo el cojo bribón y el pequeño diablo, ¿no? Y él a su madre le llamaba la viuda o la vieja. O sea, que para que veas qué situación esto cuando era pequeño, Lord Byron, así que imagínate después. Pero bueno, al final hereda el título, como sabes, es varón, ¿no? El varón Lord Byron. Además formó parte, que eso es un dato muy significativo, él formó parte de la Cámara de los Lores, y además tuvo una actuación bastante significativa. Solo tuvo una actuación en la Cámara de los Lores, porque bueno, esto fue antes, puedes imaginar, antes de 1816. Entonces, en 1812 él tenía unos 21 años, él tiene un escaño en la Cámara de los Lores, en el Palacio de Westminster, es la famosa Cámara Alta, ¿no?, del Parlamento, y tuvo una defensa al ludismo. El ludismo en aquella época, a raíz de la Revolución Industrial, las fábricas textiles, los obreros consideraban que se iban a quedar sin trabajo, ¿no?, precisamente porque las máquinas iban a sustituirles, y además los salarios cada vez bajaban más, y empezaron a quemar, ¿no? Quemaron los telares, las máquinas textiles, y se impuso la pena de muerte a todos aquellos que destruyeran este tipo de máquina. Y Lord Byron, y muchos eran trabajadores mujeres. Entonces Lord Byron hizo una defensa exacerbada, ¿no?, para que se eliminara la pena de muerte, que consideraba que era una pena muy, muy excesiva, ¿no?, para este tipo de delitos, y por supuesto para defender el trabajo de las mujeres en igualdad de condiciones que el trabajo de los hombres en aquella época. Entonces, bueno, es un apartado menos conocido de Lord Byron, pero que yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Y luego, pues eso, tuvo aquí como 2 etapas, la que tuvo antes de 1816 y la de después. Entonces, todavía antes de que se marchara ya de Inglaterra, en la Universidad de Cambridge, él usaba unos trajes muy extravagantes, que tenía una cojera que era muy significativa y que le hacía, pues, reconocible allí donde fuera. Aprendió boxeo, esgrima, y es lo que hizo que, bueno, pues que la falta de dinero al final se tuviera que marchar de la Universidad de Cambridge. Pero ya demostró ahí claramente que tenía una inteligencia por encima de la media, por supuesto, que le encantaba hacer poesías, que era muy mordaz en las críticas que hacía tanto sus amigos como sus enemigos, y que al final no tenía ningún tipo de escrúpulo de acostarse con hombres, con mujeres, y si las mujeres eran primas tampoco tenía ningún problema. Todo eso te puedes imaginar que le generó una cierta fama de persona bastante asocial en algunos ámbitos, sobre todo por la categoría social que él tenía, ¿sabes? Que era de la alta clase. Y eso no gustó mucho, ¿no?, a la gente con la que se codeaba. Y de ahí un poco que al final se tuviera que ir, y de ahí que empezara a escribir grandes obras en función también de sus datos biográficos, ¿no? Ahí está Manfredo, o Don Juan, o Mazepa, en fin, el Corsario, porque también eran unos temas muy afines en aquel momento dentro del romanticismo, escribir siempre sobre personajes bastante atormentados. Claro, es lo que te iba a decir, ¿no? Lord Byron, sobre todo, ha llegado hasta nosotros, lo comentaba yo al principio, como, bueno, pues la punta del iceberg de ese romanticismo británico, y precisamente creo, ¿no?, que no solamente su origen nobiliario, sino también todos los viajes que hizo alrededor del mundo le permitieron tener un conocimiento, pues, muy profundo, ¿no?, que otros quizás con el mismo dinero o más que tenía él en aquella época no pudieron realizar, o si realizaron no se empaparon de ese conocimiento de aquellos lugares donde que visitaban, ¿no? Y la puesta sobre el papel de esos pensamientos más profundos, esa poesía, en un ambiente, ¿no?, como es el romanticismo, en donde el amor, la muerte, los fantasmas, todo tiene un sentido especial, le hizo destacar especialmente, ¿no?, también. Sí, destacó especialmente, primero por eso, porque tenía ya una inteligencia natural que ya despuntaba desde los primeros años. Segundo, porque viajaba muchísimo y tenía una buena memoria, y además eso luego lo escribía, o sea, que no lo retenía solo en su recuerdo, sino que lo escribía. Y el viajar tanto, pues fíjate, él estuvo en Portugal, en Albania, estuvo en Malta, en Grecia, también estuvo en Turquía, fíjate, a pesar de que luego pues tuvo lo que tuvo por el Imperio Otomano. Pero allí, por ejemplo, intentó descubrir Troya, o sea, le interesaba muchísimo la parte de la arqueología, intentó buscar Troya. De hecho,
tuvo distintos viajes, tuvo muchos encuentros y también encontronazos, ya digo, con hombres y mujeres. Estuvo en España, un episodio a lo mejor menos conocido, estuvo en España, estuvo en Sevilla, estuvo en Cádiz. De hecho, en Cádiz tuvo una historia amorosa y escribió el poema La chica de Cádiz. O sea, que por ahí, por donde pasaba, iba dejando su huella. Tuvo mucho interés en conocer al general Castaños, dentro de la Guerra de la Independencia, porque él cuando viene, fíjate, él llega en 1809, con lo cual, fíjate, la invasión francesa había ocurrido un año antes, y él, por supuesto, defiende el liberalismo y está en contra de Napoleón y del absolutismo. O sea, él rechaza cualquier signo de opresión, ¿no? Por supuesto, las monarquías absolutistas le degradaban muchísimo, ¿no? Un poco lo que decía el espíritu humano, y por supuesto también está en contra de Napoleón. Entonces defiende a España dentro de la implicación que él tenía y dentro del carisma, ¿no? Y de la repercusión mediática que él tenía. Entonces entrevista con el general Castaños cuando llega a Sevilla desde Lisboa, ¿no? Él tenía por entonces unos 20 y pocos años, ¿no? Va acompañado de un amigo, entonces pues allí empieza a darse cuenta de que Napoleón, mucho que dijera, lo que intentaba era oprimir, ¿no? A Europa, empezando por España, y no le interesó para nada, ¿no? Y esto es, ya digo, muy significativo porque también estuvo en Sevilla, tuvo también distintos affairs sentimentales con distintas mujeres, también dicen que con algún que otro hombre. Incluso hay una anécdota muy significativa, poco conocida, porque cuando estuvo en Sevilla, doña Josefa, la novia de un oficial del ejército español, pues se quedó prendada de él, ¿no? Dijo, qué tío más guapo, qué cojera más simpática tiene, y le invitó a la habitación, le invitó para que fuera de madrugada. ¿Y qué es lo que él hizo? como Casanova que era en aquel momento. No acudió a la habitación. No acudió a la habitación. Y no contento con ello, escribió a la madre de su hija diciendo que era una descarada. Yo creo que él vio el peligro y dice, bueno, si me acuesto con esta mujer, al final, que era, ya digo, la esposa de un oficial, dice, voy a salir aquí a gorrazos, y no le interesó. Entonces, bueno, es muy llamativo. Pero ella siguió tan enamorada de él, en fin, y además con ese desplante no quedó despechada, sino todo lo contrario, se cortó la trenza y se la entregó al poeta, que lo aceptó perplejo, ¿no? Y lo guardó. De hecho, hay una leyenda urbana, errónea desde mi punto de vista, que dice que de cada relación amorosa que tuvo con todas las mujeres, que guardaba un poco de un mechón de cabello, ¿no? Sí, pero decía de pelo del pubis, ¿no? Yo creo que no, lo que guardaba era de mechón de cabello, no era tan morboso en ese sentido. Pero bueno, para que veas un poco toda esa fama que también dejó en España, por supuesto, hasta que ya llega a Grecia, que es un poco su última etapa, ¿no? Donde él ya toma partido pues con la independencia de Grecia, que él no la llega a ver, porque como bien sabes, él muere antes, pero sí se implica de una forma ya definitiva en formar parte del ejército y defender la libertad de lo que él consideraba que era un pueblo oprimido, que era Grecia, por el Imperio Otomano, ¿no? Que en aquel momento lo representaba Turquía. Así que para que veas un poco todas las aventuras en las que él se fue metiendo. Fíjate, es un personaje, iba a decir, ecléctico, ¿no? En el sentido de que abraza en sí mismo muchos de los aspectos más liminares o más transgresores, ¿no? de aquella época. Los cuadros que conservamos de él, esos retratos con esas vestimentas tan asiáticas, tan orientales, también le caracterizaron, ¿no? Y de alguna forma a mí siempre me recordaba un poco a Antonio Pérez, el secretario de Felipe II, que se caracterizaba precisamente por ir vestido a la moda del siglo XVI, pero con unos trajes y unos perfumes y una serie de elementos que lo convertían en un personaje completamente singular, ¿no? Y Lord Byron debía de ir por el mismo camino, ¿no? La moda del siglo XIX, pero muy a lo Lord Byron, ¿no? Con esos trajes ahí casi de corte oriental que llamaban muchísimo la atención en aquella época. Lord Byron y la moda también es un tema, ¿no? Sí, totalmente. De hecho era un dandy, no hay ninguna duda. Él vestía bien y vestía conforme a su posición social, pero también al dinero que tenía. Ojo, también un dinero que él despilfarraba, con alegría, ¿no? Y de hecho hubo momentos en su vida que lo pasó francamente mal y que tuvo que pedir prestado dinero. Pero sí es cierto que sus trajes extravagantes, su vida licenciosa, era un despilfarrador, pues eso hacía que no pasara desapercibido. Y luego su amor a los animales. A él se le atribuye, igual que a tantos otros, ¿no? La frase de que cuanto más conozco a los hombres, más amo a mis animales. En su caso, a los perros. Él tenía una devoción
casi infinita, ¿no?, hacia sus perros. Él tuvo varios, y los puso distintos nombres, Fanny, Nelson, pero sobre todo a Boswine, que era un poco como su perro favorito. Hasta le dedicó un epitafio, ¿no?, cuando se murió. Pero hay una anécdota muy significativa, muy curiosa también, para ver un poco el carácter díscolo que tenía Lord Byron cuando estaba en la Universidad de Cambridge. Él tenía unos 17 años. Pues le impidieron tener animales. Entonces él dijo, que me impedís tener animales. Él quería tener un animal pequeñito de mascota, un perro, un gato. Entonces, como se lo impidieron, pues había por entonces un circo ambulante por allí. Así que ni corto ni perezoso se cogió un oso como mascota. Pues, y se plantó con el oso allí. Y él decía que ningún estatuto de la universidad prohibía que hubiera osos. Y efectivamente allí lo tuvo durante unos días, hasta que, claro, fue insostenible e insoportable por el olor el que mantuviera al oso más tiempo. Percy B. Shelley, ateo y demócrata. George Gordon, Lord Byron. Tengo 100 años. Creí que tenía 200, por lo mucho que hemos tardado en encontrarle. No se preocupe, milord. Dentro de 100 años todos tendremos la misma edad. Me arrepiento de todos los pecados que todavía no he podido cometer. Hay 3 cosas que yo puedo hacer y usted no. ¿Qué cosas son? Atravesar un río a nado. Apagar una vela de un disparo a 20 pasos. Y la tercera. Qué inútil me parece todo, Polidori. ¿Para qué atravesar un río? ¿O apagar una vela? ¿Cuál es la tercera cosa, my lord? Escribir un poema del que se han vendido 14.000 copias en un solo día. ¿Dónde vas tan deprisa, Clara? Escucha. Siéntate. Nosotros dos no debemos ni podemos dejar de amarnos. Nunca encontraré a nadie como tú, ni tú a nadie como yo. Estamos hechos para vivir juntos. Mi voz y mi corazón son tuyos. ¿Eso te ha escrito Byron? No. Es una carta a su hermana. Señorita Claremont, su zapato. Pues sepa, señor Shelley, que hay 3 cosas que yo puedo hacer y usted no. Encontrar un zapato de mujer en plena noche, descubrir la propensión a la tisis en el rostro de un fumador de opio y ganar una regata a vela. Escuchábamos nuevos fragmentos de esa película Remando al viento del año 1988, dirigida por Gonzalo Suárez, en donde Hugh Grant desempeñaba el papel de Lord Byron, George Gordon Byron, el sexto varón de Byron, creo que era, que nos acerca un poco a la figura del personaje al que estamos dedicando el cronovisor en esta semana. Jesús Callejo, su última etapa en Grecia, también muy romántica, ¿no? Antes has comentado, ¿no?, la idea de esa búsqueda de Troya, ¿no?, algo que conseguiría Schliemann décadas después. Bueno, Schliemann también estuvo allí porque se lo dijeron, ¿no?, porque desde el año 1822 la colina de Hisarlik era el lugar en donde se estaba buscando Troya, ¿no? Que mucha gente dice, no, es que nadie creía a Schliemann cuando él hablaba de Troya y decían que era todo un mito. Digo, no, todo el mundo buscaba Troya desde hace casi un siglo, ¿no? Y él fue uno más, ¿no? Quizás por ese vínculo entre en el mundo cultural, la literatura estaba de moda, ¿no? La arqueología en aquella época empezaba a dar sus primeros pasos, y todo ello también tocó muy de cerca la patata, ¿no?, el corazón de Lord Byron. Hombre, a ver, como buen romántico, ya sabes que le gustaban las ruinas, ¿no? En fin, toda esa atmósfera un poco a veces decadente, ¿no?, del pasado. Recuerda que en 1750 aproximadamente es cuando se descubre Pompeya y Herculano. Entonces ahí es cuando un poco empieza a surgir, gracias al Alcubierre, que por cierto le dedicamos también un cronovisor, gracias a Roca Alcubierre, pues empieza un poco esos principios, ¿no?, de la arqueología, que todavía, en fin, le quedaba por tener un método científico. Pero claro, para cualquier romántico como Lord Byron eso le apasionaba. Y dice, hombre, pues, si se ha descubierto ni más ni menos que Pompeya y Herculano, ¿por qué no se puede descubrir también Troya? Porque claro, Troya dentro del mundo literario pues era como muy conocida y se sabía que la ubicación estaba por allí. Entonces a eso le interesaba muchísimo. Por eso también, como él estaba también muy implicado en la cuestión política de ese nacionalismo que te comentaba al principio, pues él también tenía, pues, por ejemplo, muchísimo interés
en la independencia de las colonias americanas, ¿no? De hecho, una goleta de Byron se llamaba Bolívar, igual que la goleta de Shelley, de su amigo, se llamaba Don Juan, en honor un poco al gran poema de Lord Byron. Entonces, bueno, pues este es el tipo de cosas que le molaban. Y claro, él quería tener una especie como de, inconscientemente, ¿no?, de una muerte digna. Y él pensó, dice, bueno, pues si hay que morir, vamos a morir batallando, ¿no? Vamos a morir por una causa noble, por una causa justa. Y allí que se va, en marzo de 1823 le designan como miembro del Comité de Londres, ¿no? En ese caso, él no estaba en Londres, pero bueno, dijeron, gracias a la popularidad y a la fama que tenía, dice, oye, mira, pues Lord Byron, que vaya para ver si se mete dentro de esa estructura de la independencia de Grecia. Y allí que se marchó en 1824 desde Génova, en la goleta Hércules, en este caso no era su goleta, era otra que se llamaba Hércules. Y es curioso porque allí compone su última poesía. Y la última poesía se titula, muy significativo, ¿no?, y además muy premonitorio, A mis 36 años. Dio 4.000 libras, se le designó un regimiento, le dio, me refiero a este comité, ¿no?, de Londres, que le designa para que vaya allí encabezando pues a esta cuadrilla, íbamos a decir, aunque era un regimiento, pero era una cuadrilla de voluntarios que junto con él pues se fue a ver qué pasaba, ¿no? Y lo que pasaba, según cuenta él, fue muy descorazonador, porque entre el propio ejército griego había divisiones, ¿no? Unos que querían entrar en negociaciones con Turquía, otros que decían que no, que había que atacar cuanto antes, que no había que conceder ningún tipo de tregua, y él se dio cuenta de que faltaba un poco de unidad. Pero bueno, al final, evidentemente, pues él tomó partida por aquellos que querían atacar cuanto antes. Claro, y de hecho fue recibido como un héroe por los propios griegos, ¿no? Cuando él entra en contacto además con las distintas tropas, ¿no?, con los distintos ejércitos de Grecia. Y bueno, pues Byron planteaba atacar la fortaleza de Lepanto, y que estaba en manos de los turcos en aquel momento, en la desembocadura del Golfo de Corinto, y allí es donde pues ocurre algo que él no esperaba. O sea, él no es herido por ninguna bala, pero sí que contrae una fiebre muy violenta, una especie de disentería en Missolonghi, cuando está en Missolonghi, estamos hablando del 19 de abril, y evidentemente los achaques le impiden, ¿no?, continuar, por lo menos estar al 100%. Encima, en aquella época, sabes, cuando alguien tenía una fiebre tan violenta como esta, le hacían sangrías, entonces la sangría le debilitaba mucho más. No sirvió para nada, sino todo lo contrario. De hecho, se considera y se hizo un cálculo de que perdió unos 2 litros de sangre aproximadamente, ya digo, no por heridas de guerra, sino sencillamente por la sangría, los curanderos, los matasanos que había en aquella época. En fin, el hecho es que al final él murió en 1824 sin ver cumplido su sueño de la independencia de Grecia, que conseguiría mucho más tarde. Y Grecia, fíjate, es curioso, porque como le tenía como un héroe nacional, le dedicó 21 días de luto, 21, y 36 cañonazos. O sea, como si fuera uno de los grandes representantes, ¿no?, dentro de... Sí, un padre de la patria griega, ¿no? Exactamente, casi, sí. Como alguien muy digno de considerar, y es verdad, y al final dio su vida un poco por Grecia. Un poco me recordaba esta historia cuando también Ambrose Bierce, un autor también de cuentos de terror, por cierto, se fue en sus últimos años a México, era la época de Pancho Villa, y allí efectivamente murió fusilado. Entonces es como que buscaba, con lo que él decía, una especie de eutanasia. Y efectivamente la encontró y nunca más se supo de Ambrose Bierce. Bueno, pues en este caso Lord Byron sí sabemos mucho más de él, porque al final su cadáver, por cierto, nunca lo llegaron a enterrar en la abadía de Westminster, porque no, en el Rincón de los Poetas no le consideraban una persona decente y digna, pero sí que le enterraron en Inglaterra junto con su madre y bueno, y oficialmente. Lo que dicen, y esto es lo curioso también, es otra anécdota dentro de la infrahistoria y de la intrahistoria, que cuando le llevan a Inglaterra, para que no se descompusiera el cadáver, le metieron dentro de una cuba de coñac, lo cual yo creo que tampoco le desagradaba demasiado. Y entonces solo las extremidades, lo que no entraba en la cuba, es lo que
tenía signos de descomposición. Lo demás, allí quedó. Y dice que su corazón se quedó en Missolonghi, pero no sé si es una leyenda urbana o efectivamente su corazón se quedó allí. O quizás es una referencia poética, ¿no? De que su corazón y su alma se quedó allí porque era el lugar que tanto había amado y por el que había luchado en los últimos años y días de su vida. Lord Byron era el protagonista de nuestro cronovisor esta semana junto con Jesús Callejo. Con él hemos viajado en el tiempo al pasado para intentar reconstruir la vida de este escritor romántico, nacido en 1788 y muerto en 1824, muy joven, apenas 36 años, y que, como decimos siempre, merecía un cronovisor aquí en Ser Historia. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti y larga vida, en este caso, en el otro lado, para Lord Byron, que justo el 19 de abril de este año cumplía 200 años de su muerte. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.